Me han pedido, como ustedes escucharon, que con motivo de los 70 años de la presencia del Minuto de Dios en la televisión colombiana, les dijera unas palabras que a la vez sirvan como lección inaugural para el trabajo que muchos de ustedes están iniciando en este año. Todo comenzó, y ya lo sabemos, con la obra del padre Rafael García Herreros. El padre Rafael nació en Cúcuta. Por la familia de su padre, yo he dicho que como que tuvo ese genio militar de organización que lo caracterizó, porque el papá fue el general Julio César García Herreros de las Fuerzas Armadas. El abuelo fue el general Régulo García Herreros, de manera que dos generales en su línea inmediata. Pero una bisabuela era prima hermana del general Francisco de Paula Santander. Eso por los lados García Herreros. Pero también por el lado materno de la abuela de él, Orbegoso, era descendiente de un presidente del Perú, el general Orbegoso. De manera que muchos familiares suyos quedaron marcados por un carácter militar y de orden, de disciplina, de acción. Por el lado materno, un tío de la mamá fue el obispo Vicente Hunda, que fue obispo de Mérida en Venezuela. Monseñor Hunda fue uno de los firmantes del Acta de Independencia de Venezuela cuando proclamó su independencia de España. Un primo hermano de la mamá fue el primer obispo de Cúcuta, Monseñor Luis Pérez Hernández. De manera que en mi manera de ver las cosas, cuando insisto en la parte militar, en la parte orden, en la parte eficacia, pienso en la familia paterna del padre Rafael. Y cuando pienso en la familia materna, pienso más bien en el aspecto espiritual, en el momento religioso que lo caracterizó a él como sacerdote. El padre Rafael nació en enero de 1909 en Cúcuta. Estudió allá en Cúcuta sus años de primaria y hay pequeñas anécdotas relacionadas con su enseñanza de primaria como alumno de las hermanas de la Presentación y de una manera especial de la hermana Rosalía. Si acaso más adelante les cuento una pequeña anécdota al respecto. Luego, ya para comenzar sus estudios de bachillerato, el padre Rafael pasó a Pamplona, donde los padres eudistas dirigían el seminario conciliar de la arquidiócesis. Y al terminar sus años de seminario menor, lo que corresponde más o menos al bachillerato, pasó al seminario de los eudistas en Usaquén, Cundinamarca. Usaquén ahora es un barrio al norte de la ciudad de Bogotá. Entonces ahí el padre fue a estudiar y estudió hasta 1934, cuando el 19 de agosto de ese año se ordenó de sacerdote en Bogotá. Ya siendo sacerdote, fue nombrado profesor en varios seminarios del país. Primero en Antioquia, en Santa Rosa de Osos. Luego de ahí pasó también en Antioquia al seminario de Jericó. De allí pasó al seminario de Mérida en Venezuela. De Mérida pasó a Pamplona, después a Cartagena, luego a otra población de Santander del Sur, llamada San José de Miranda, retornó a Cartagena y en Cartagena, a finales del año 50 y
del año 61 más bien, se fue a Roma a estudiar filosofía. Allá en Roma hizo estudios, sacó su licenciatura de filosofía en la Universidad Gregoriana y también luego fue a Suiza, donde hizo unos cursos de doctrina social de la Iglesia en Friburgo. Regresó a Colombia en diciembre de 1961 y fue enviado como profesor al seminario de Cali. Llegó a Cali en enero del año 62. Allí en Cali comenzó, había tenido ya en Cartagena, primero una experiencia de trabajo a través de la radio. Había fundado un programa de radio llamado La Hora de Dios, pero pensó que ese programa era largo y que la gente de la costa no tenía la paciencia de escucharlo durante una hora. Entonces, el 8 de febrero de 1950, se inventó un programa muy corto. Él decía que la gente que estaba estudiando radio y de pronto escuchaba que comenzaba el minuto de Dios, no tuviera ni tiempo de levantarse de su silla para ir a cambiar el dial del radio, sino que cuando llegara a cambiarlo, ya el programa se había acabado. Y por eso lo puso el minuto de Dios. Como el día tiene 1440 minutos, el padre decía, de esos 1440, dedíquele usted uno siquiera a Dios, uno a pensar en Dios, uno a pensar en nuestra relación de criaturas con respecto al Dios que nos dio la vida. Ese programa, pues les decía, comenzó por primera vez el 8 de febrero de 1950. Medio año después se interrumpió por el viaje del padre a Roma. Pero cuando el padre regresó de Roma a Colombia, en enero de 1952, el padre en Cali reinició su programa radial del Minuto de Dios. A la vez que hablaba por radio y a la vez que animaba algunos grupos sociales, el padre García Herreros comenzó en Cali la construcción de un barrio para los pobres. En realidad, el padre demoró poco tiempo después en Cali y el barrio no alcanzó a configurarse bien, pero les cuento que ese barrio se iba a llamar El Ojo de la Aguja. El barrio El Ojo de la Aguja, porque en el Evangelio dice que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico salvarse. Entonces el padre decía, este es el ojo de la aguja, por la cual los ricos que ayuden a hacer casas para los pobres se van a salvar. Este es el ojo de la aguja por donde ellos van a pasar para obtener el perdón de Dios y la salvación. Pero al padre lo cambiaron en septiembre de 1954, pasó brevemente a Medellín, y de Medellín, sobre pretexto de que iba a dirigir una revista para sacerdotes llamada Cátedra, pasó a Bogotá, de manera que llegó a Bogotá a finales del año 54, y por Radio Nacional quiso reiniciar su programa radial Minuto de Dios. Pero en ese año del 54, en Colombia, se estaba iniciando la televisión. Las emisiones de televisión se iniciaron en Colombia el 13 de junio de 1954, cuando se cumplía un año del golpe de Estado que el general Gustavo Rojas Pinilla había dado contra Laureano Gómez, y entonces Rojas Pinilla se apoderó del poder en el año 53, y cuando se cumplía un año de haber llegado al poder, lo celebró inaugurando las transmisiones de televisión.
Y en esos principios de la televisión en Bogotá se transmitían los programas de televisión por la Radio Nacional. De manera que el padre García Herreros llegó a la Radio Nacional para transmitir su programa de radio y se encontró que ahí mismo, en los mismos pisos, en otras salas contiguas a la suya, estaba iniciando la televisión colombiana. Entonces pidió permiso para transmitir su programa por televisión y le dieron la autorización, y por eso el primer programa de televisión que él pudo transmitir con el nombre de Minuto de Dios se emitió el 10 de enero de 1955. Es de esa fecha de la que cumplimos 70 años el mes pasado. De manera que por eso también hoy se está aludiendo a los 70 años y querían que les hablara un momento de esos 70 años de la televisión en Colombia. Eso que les acabo de decir todo es como el prólogo de cómo el padre García Herreros llegó a la televisión. Ahora les hablo que fue la materia que me dieron de los 70 años del Minuto de Dios en la televisión colombiana. El padre comenzó, les repito, el 10 de enero del año 1955. Comenzó a transmitir sus programas que llamaron mucho la atención por la brevedad del anuncio, 1 minuto, aunque él se demoraba 2 o 3 minutos. Pero llamaba la atención lo breve del anuncio, también el pensamiento original, la voz del padre, todo eso llamaba la atención. Entonces comenzó ese programa. Él habló al inicio con una entidad llamada Beneficencia de Cundinamarca y les pidió que por qué ellos no ayudaban a patrocinar ese programa. Le ofrecieron pagar 1.500 pesos al mes por la transmisión del programa Minuto de Dios. Por supuesto que 1.500 pesos de esa época era mucho más que lo de hoy. Fácilmente era 1,5 millones o quizás aún más. Entonces comenzó con Beneficencia de Cundinamarca. Únicamente que cuando le pagaron el primer sueldo, los primeros 1.500 pesos, fue a televisión y dijo: me acaban de pagar 1.500 pesos como patrocinio del programa de Minuto de Dios. Yo no los necesito. Por eso he decidido invitar 3 familias pobres y a cada una de ellas darles, en nombre de todos los que ven este programa, darles de a 500 pesos. Dio los primeros 500 pesos, los segundos al otro día y al tercer día la tercera suma de 1.500. Y a la tercera noche dijo: bueno, ya repartí lo que tenía. Espero que el mes entrante, si me vuelven a dar, pueda volver a traer otras 3 familias. Pero a la cuarta noche llegó con otra familia y dijo: ocurrió lo que yo no sospeché. Esta mañana fue a mi despacho parroquial una mujer y me dijo: padre, yo vi lo que usted hizo con la plata suya. De mis ahorros le traigo 1.000 pesos para que le pueda ayudar a otras 2 familias. Entonces, en esa cuarta noche, el padre le dio 500 a una cuarta familia y a la quinta noche a otra familia. Pero el ejemplo de esa mujer despertó la solidaridad entre todos los que en esa época, que eran todos los que querían ver televisión, porque la televisión estaba iniciándose. Entonces comenzaron a enviarle dinero. Y así nació esa posibilidad del Minuto de Dios de dar dinero a los pobres. Hay gente que tiene posibilidades económicas y que envía dinero, y ese dinero sale como llegó a otras, en beneficio de otras familias. Así comenzó ese aspecto de la obra Minuto de Dios.
El padre García Herreros, tal vez recordando que él, cuando estuvo en Cali, quiso hacer un barrio que les decía se llamó El Ojo de la Aguja, quiso también en Bogotá construir un barrio para los pobres. Entonces él salía a caminar los domingos y salió por un barrio que llama El Pardo Rubio, que queda en Bogotá, si algunos conocen, en la calle más o menos, en la calle 50, con la carrera tercera, es decir, contra la montaña, que continúa esa cadena que va desde Monserrate hasta el norte. Entonces, allá un día el padre pasó por ahí y se entró a un tugurio. Entró al tugurio y el dueño del tugurio estaba ahí recostado en una cama. Y el dueño le dijo, ¿qué quiere? Y entonces el padre, amigo, buenas tardes, soy el padre García Herreros. Es que pasaba por acá y vi que este tugurio estaba muy feo y entonces quise venir a saludarlo y a proponerle que lo mejoráramos. El hombre dijo, ¿y cómo lo voy a mejorar? Y el padre le dijo, pues tal vez podemos pintarlo de blanco. Y el hombre le dijo, no, yo no tengo plata para comprar pintura. El padre le dijo, pero yo se la podría regalar, la pintura. Y entonces el hombre dijo, no, yo no sé pintar. El padre le dijo, yo podía invitar a un grupito de personas que viniéramos a pintarlo. El hombre le dijo, no, no me interesa, porque eso, si le echamos pintura, va a quedar muy frío. Y esto ya de por sí es frío aquí en Bogotá, y con pintura va a quedar peor. Y entonces el padre le dijo, no, pero yo podría conseguirle que alguna familia lo hospedara durante 3 o 4 días mientras la pintura se seca, y entonces ya usted puede quedar con su tugurio bien pintado. Entonces el hombre dijo, venga pues y lo pinta. Entonces al sábado siguiente el padre llegó con un grupito de personas y pintaron el tugurio. Pero apenas lo pintaron, el padre lo miró y le dijo al dueño, me da mucha pena, pero este tugurio pintado de blanco quedó más feo que lo que era. ¿Por qué no lo tumbamos? Y el hombre, ¿y cómo lo voy a tumbar si es en mi casa? No, pero es que hacemos otra, hacemos una de ladrillo. Digo, yo no tengo plata. No, pero es que yo podía pedir y conseguirle. Y otra vez, yo no soy albañil. No, pero yo puedo llamar a unos obreros que lo hagan. Y así hasta que el hombre dijo, venga pues y lo hace. Entonces se llegó al sábado siguiente con un grupito de personas, se tumbó el tugurio ya blanco y se comenzó a hacer una casita de ladrillo. Únicamente que cuando la terminaron, a los 8 o 10 días, el vecino le dijo, padre, ¿y cuándo me hace la mía? Y cuando se hizo la segunda, hubo la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta y la séptima y la octava que ir haciendo. Pero apenas iban ya 8, llegó una carta que decía, padre, muy bueno lo que usted quiere hacer, pero ahí tengo la bondad de terminarlo y irse a otra parte, porque el terreno donde ustedes están construyendo es mío y eso es una invasión. Entonces era un señor de apellidos Rubio Marroquín. Entonces el padre se excusó por televisión, dijo que él estaba contando que estaban haciendo esas 8 casas, pero que se daba cuenta que era un terreno ajeno, que pedía excusas y que Dios vería que le podía ayudar. Entonces un señor llamado Manuel Restrepo lo llamó y le dijo, padre, en un pueblo vecino a Bogotá, que ahora es parte de Bogotá, que se llama Engativá, yo tengo una fanegada de terreno y se la regalo para que usted en el terreno propio pueda construir sus casas. Y el padre al otro día feliz contó, y otro señor llamado don Antonio Maldonado le dijo, yo tengo otra fanegada ya, se la regalo también. Entonces ya 2 fanegadas. Y en esas 2 fanegadas se comenzó a construir lo que hoy es el barrio Minuto de Dios. Únicamente que a los 2 años les llegó una carta
en que le decían al padre, usted está construyendo un barriecito, el resto del terreno aledaño es nuestro, de una compañía de petróleo llamada Colpetrol. Y entonces le dijeron, le vendemos el resto del terreno, vale 100,000 pesos. Y el padre dijo por televisión, me venden un terreno, sería maravilloso para complementar lo que es el barrio Minuto de Dios, pero yo no tengo ese dinero. Si alguna persona me lo quiere prestar, yo creo que por ahí en 2 años yo podría pagarlo, pidiéndole todos los días a la gente algo, tal vez en 2 años podría tener los 100,000 pesos. Bueno, dejó la idea así. A los 2 días llegaron a Bogotá, desde Medellín, 3 señores judíos, el señor Mankiewicz, el señor Rabinovich y el señor Farberov. Y le dijeron al padre, usted pidió que le prestaran 100,000 pesos, aquí los tiene, pero no es un préstamo, es un regalo que queremos hacerle, porque nosotros hemos hecho nuestra fortuna aquí en Colombia y queremos devolverle al país algo de lo que el país nos ha dado. Entonces le entregaron 100,000 pesos. Con eso se compró el terreno y con todo eso y las 2 fanegadas anteriores, eso es lo que hoy llamamos barrio Minuto de Dios. No todo el barrio, porque 3 años después se compró otro terreno un poco más al norte, cuando hubo el Congreso Eucarístico, y se hizo allá lo que llamamos allá sectores 6 y 7. Pero de todas maneras, la primera parte, que es como la fundamental, la inicial, en el Minuto de Dios, se compró con lo que dieron los judíos y con las fanegadas que se habían recibido al principio. Estaban ya construyendo pequeñas casas en ese sector y llegó un señor español, don Fernando de Aireflor. Dijo, padre, lo felicito, están muy simpáticas las casitas, ¿en qué le podría yo ayudar? Y el padre le dijo, pues véngase a vivir aquí y usted va a ser el primer director del colegio. Y don Fernando se vino a vivir al Minuto y con él se fundó el Colegio Minuto de Dios. Esas pequeñas casas que se comenzaron allá en el Minuto de Dios se han vuelto con el tiempo unas 200,000 casas que ha hecho la obra del Minuto de Dios. 200,000 casas, si pusiéramos 5 habitantes por vivienda, eso daría 1,000,000 de personas que nació desde la iniciativa del padre Rafael. Ya les conté cómo había iniciado el colegio, con esa oferta de don Fernando de Aireflor, que se fue a vivir allá para fundar la primera escuela. Ese colegio inicial se ha convertido en 10 guarderías infantiles, en 25 colegios de primaria y bachillerato, en un instituto tecnológico, en la universidad, que está más o menos en 70 poblaciones del país. Y aquí tenemos en Villavicencio una presencia. Y además de eso, en clases de bachillerato y carrera profesional que estamos dando en las cárceles del país, para que las personas privadas de libertad, cuando terminen de pagar su pena, puedan salir y encontrar otra manera de vivir. También estamos dando clase a los soldados, también a personas adultas, de manera que ese colegio que inició don Fernando de Aireflor se ha ido extendiendo y es una rama muy importante del Minuto de Dios. Ahora, en este tercer momento de lo que les estoy compartiendo, quiero hablar de una manera más concreta del programa de radio y televisión que tuvo el padre Rafael y que es el que ha estado cumpliendo 70 años. Entonces ya les conté cómo el padre
en Cartagena, comenzó con un programa de radio que después, y lo tuvo también en Cali, que después de llegar a Bogotá se convirtió en un programa de televisión. Esos programas de radio y televisión han sido muy beneficiosos para que el padre Rafael y la obra del minuto pudiera hacerse conocer. De tal manera que la estación de radio, la emisora de radio, primero se utilizó lo de Radio Nacional, pero después el padre Rafael García Herreros, siendo presidente Belisario Betancur y ministra de Relaciones de Comunicaciones Noemí Sanín, pidió una emisora y licitó una emisora y la consiguió en Bogotá. De manera que en Bogotá tenemos una emisora de 15 kilovatios en frecuencia modulada. Pero después un obispo de Barranquilla me dijo que estaban vendiendo una emisora en Barranquilla. Entonces conseguí el dinero, fui a Barranquilla, la compré y así comenzó la Radio Minuto en Barranquilla. Después entonces me dijeron que por qué no compraba una en Medellín, y también lo hice. Y se compró después otra, o se licitó ante el gobierno y se ganó la licitación en otra en Cartagena. Hemos tenido otra accidentalmente en Buga, otra en Ibagué, otra en San Gil, otra en San Agustín Huila, pero las 4 principales son las que inicié: Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Eso fue el comienzo de las emisiones por radio. En una reunión que tuve en Roma, me presentaron a un señor holandés. Ese señor holandés se llamaba Don Piet Dersen. Y entonces Don Piet me dijo que él me ayudaba económicamente si podíamos formar gente para transmitir el Evangelio por los medios de comunicación. Don Piet fue el primero que me ayudó a comprar equipos de televisión, y luego yo le escribí al señor Piet hablando de que estábamos con la idea de construir una universidad y que no teníamos cómo llevarla a cabo. Entonces Don Piet me envió en ese momento del año 1986 $75,000 y me dijo, para construir la universidad. Con eso se construyó la sede de la universidad en Bogotá y la universidad comenzó a extenderse. Y entonces la universidad, sabiendo sus orígenes, fundó una carrera de radio o de comunicaciones en general, donde hay enseñanza de radio y de televisión. Pues todo eso se fue creciendo en el país y en la obra del minuto gracias a la labor, a las semillas, a las inquietudes que fue sembrando el padre Rafael García Herreros. Por eso hoy, en esta sesión, cuando me han pedido para ustedes, los que están comenzando este semestre de universidad o los que están vinculados a la universidad como profesores o directivos, pues les digo, si soñamos, si le pedimos gracia a Dios, si tratamos de salir adelante, tratando de concretar las buenas ideas, si sobre todo pensamos en el futuro de Colombia y pensamos que el país necesita nuestro apoyo, yo creo que todos nosotros podemos seguir trabajando por el país, todos nosotros aquí en Villavicencio y en los otros lugares del país podemos salir adelante, podemos pensar en el Colombia y podemos coronar nuestro esfuerzo. De una manera especial quiero decirles a ustedes, al principio con el padre Rafael construimos el edificio de la universidad en Bogotá, pero después con ayuda de Colpatria construimos el edificio de la universidad
en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Y después conseguimos otras 2 sedes en Bogotá. Pero luego construimos la sede al norte de Medellín, en Bello. Y luego entonces se comenzó la universidad a extender por el país. Llegó aquí a Villavicencio. Ya el doctor Carlos nos dijo ahora hace rato cómo de esta rectoría del oriente del país dependen en Orocué, en Yopal, en otras ciudades de los llanos, sedes de la universidad. Yo creo que sigamos trabajando, hagamos de esta universidad un semillero de pensamiento bien importante. Tratemos de que esta universidad sea un aporte importantísimo en el crecimiento, en el desarrollo social y cultural de los llanos orientales y del oriente del país. El doctor Carlos nos decía ahora que de esta rectoría dependen también las rectorías de Cúcuta y de Bucaramanga, en los Santanderes, pero dependen sobre todo en la Orinoquia del país, muchos lugares donde podemos estar estudiando jóvenes que comienzan a enfrentarse con la vida. Estas palabras que ustedes han tenido la bondad y la paciencia de escucharme, no son por decir y cumplir un aspecto del programa, es porque quisiera yo a todos ustedes, profesores, alumnos, decirles que recibamos este reto de servir a Colombia, que con el esfuerzo de todos, con el aporte de todos, hagamos que crezca este sector del país, que todos los muchachos de estos llanos orientales tengan una educación superior. Hagamos el esfuerzo realmente de ver cómo Colombia es bendecida por la obra del minuto. Les cuento que yo estoy preocupado últimamente porque me dicen que hasta ahora, desde las primeras promociones de profesionales hasta ahora, en el Minuto de Dios han tenido ya su diploma de profesionales como unas 300.000 personas. Yo digo 300.000 hombres y mujeres que han recibido la formación en el Minuto de Dios y que salen convencidos de que tenemos que trabajar por el bien social del país, es un ejército muy grande. Y si todos los muchachos que van saliendo, que van coronando carrera profesional, salen no solo pensando en que ellos lograron, sino que Colombia necesita el esfuerzo de todos para salir adelante, realmente Colombia se va a transformar con nuestro esfuerzo. En la parte de leyes, porque aquí ya me hablaron de que hay derecho virtual, en la parte de administración de empresas, en la parte de agroecología, porque he estado oyéndole hablar aquí a varios de la necesidad de sembrar árboles, de cultivar los llanos. Esta es una tierra muy bella que la tenemos que cultivar y hacer que dé el máximo rendimiento, no solo para todo el país, sino ante todo para la tierra bella de los llanos orientales de Colombia. Muchísimas gracias por su paciencia, que Dios los bendiga.